En este video de fundamentos de programación vamos a hablar acerca del método de las 6D para la solución de problemas. ¿En qué consiste el método de las 6D? Consiste de 6 etapas, que son una etapa de descripción del problema, etapa de definición de la solución, etapa de diseño, etapa de desarrollo, de depuración y de documentación. La etapa 1 consiste en la descripción del problema. En esta etapa es necesario identificar cuál es el problema, entender qué es lo que se tiene que hacer. Si nosotros no entendemos o no se describe adecuadamente el problema, muy difícilmente le podremos dar una solución. En la etapa número 2 es necesario describir o definir qué es lo que consideramos como solución del problema. Una vez que se cumplieron X, Y o Z condiciones, ya se puede considerar a mi problema como resuelto. La etapa número 3 consiste en diseñar la solución. Una vez que se define qué condiciones se necesitan para considerar mi problema como resuelto, ya se puede definir la lógica del modelado y desarrollar un algoritmo. Podemos modelar nuestra solución del problema utilizando un lenguaje unificado de modelado, o UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language. Y para el desarrollo de algoritmos se puede utilizar pseudocódigo o diagramas de flujo. Ahorita más adelante detallaremos qué es lo que es un algoritmo. Una vez que se ha diseñado mi solución, ahora sí, la siguiente etapa es la etapa 4, es el desarrollo de la solución, que consiste en codificar el algoritmo que hayamos diseñado en la etapa anterior. Resultado de esta codificación, vamos a obtener un programa. Y en nuestra siguiente etapa, la etapa número 5, que es la etapa de depuración, consiste en realizar pruebas a este programa que acabamos de obtener en la etapa anterior y verificar que efectivamente está resolviendo nuestro problema. En dado caso de que esto no suceda, pues aquí por eso tenemos esta flechita, habrá que regresar a la etapa número 3, cambiar nuestro diseño de solución, volver a codificar y volver a probar. Si aún así seguimos sin corregir nuestro problema o sin solucionar nuestro problema, otra vez habrá que regresar a la etapa de diseño, reformular nuestro algoritmo, codificarlo y pruebas. Una vez que se haya pasado satisfactoriamente la etapa de depuración o pruebas, vamos a pasar a la etapa número 6, que consiste en documentación. ¿Qué es la documentación? En esta etapa se recopila la información generada en las etapas anteriores y a partir de esta se va a elaborar un manual de usuario para quien vaya a utilizar nuestro programa. Piensen que la mayoría de los códigos que vayamos a hacer van a ser por diseño o por encargo. Entonces casi siempre son peticiones que nos hizo una persona para resolver un cierto problema y nosotros se los vamos a entregar. Y también debemos de darle instrucciones de cómo puede utilizar nuestro código para resolver su problema. Ahora sí, vamos a definir lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos ordenados para resolver un problema. Un algoritmo debe de cumplir las siguientes características. La primera es que este debe de ser preciso e indicar el orden en que se van a realizar cada paso, ya que muchas veces si no se sigue un algoritmo con un cierto orden, el resultado podría no ser el esperado. Otra característica con la que cuentan los algoritmos es que
un algoritmo debe de estar bien definido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo este mismo algoritmo 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, todas las veces debo de llegar al mismo resultado. Lo mismo debe de suceder si este algoritmo lo sigo yo, lo sigue otra persona, lo sigue el compañero. Independientemente de quién siga el algoritmo y el número de veces que se siga, debemos de llegar al mismo resultado. Si no sucede esto, quiere decir que nuestro algoritmo no está bien definido. Y la siguiente característica dice, un algoritmo debe de ser finito si se sigue. Y la siguiente característica es que un algoritmo debe de ser finito, es decir, que tenga un final. Si un algoritmo no es finito, quiere decir que continúen los pasos indefinidamente, entonces esto, al no tener un final, ya no se puede considerar un algoritmo. Y además tiene sentido porque lo que queremos es solucionar un problema. Y si nunca terminamos, pues en realidad no le estamos dando solución a un problema. Ahora vamos a dar unos ejemplos de algoritmos. Primero tenemos este problema. Yo quiero freír un huevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a seguir el siguiente algoritmo. Nuestro primer paso pues, es dar inicio a nuestra actividad. Segundo paso, calentar el sartén. Tercer paso, colocar aceite dentro de este sartén. Cuarto paso, si este aceite ya se encuentra caliente, vamos a abrir y colocar un huevo dentro de este sartén. Quinto paso, vamos a mover ligeramente este huevo para que no se pegue en el sartén. Sexto paso, vamos a retirar el huevo del sartén cuando este ya esté listo. Y como séptimo paso, el final de mi algoritmo. Si se fijan aquí, este algoritmo bien pudiera ser una receta de cocina, porque estamos siguiendo una serie de pasos finitos y ordenados. Si yo desacomodo estos pasos, los cambios de lugar, los, los desordeno, el resultado ya no va a ser un huevo frito, va a ser una cosa rara. Entonces es muy importante seguir estos pasos en orden. Y además, si estos pasos los sigue otra persona diferente a mí, va a llegar al mismo resultado, que es un huevo frito. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente problema, que es cambiar una llanta. ¿Cuál es el algoritmo que vamos a seguir? Vamos a empezar por el inicio de este algoritmo. Segundo paso, tenemos que aflojar los pernos de esta llanta que queremos cambiar. Después de que los aflojamos, vamos a levantar el gato con un... Después de que los aflojamos, vamos a levantar el carro con un gato. Una vez que se levantó el carro, vamos a retirar estos pernos de la llanta que vamos a retirar. Y una vez que los retiramos, ya podemos quitar la llanta y colocar la llanta nueva. Vamos a cambiar la llanta. Sexto paso, vamos a colocar los pernos y los vamos a apretar levemente. Siguiente paso, vamos a bajar el carro con el gato. Y siguiente paso, una vez que se encuentra abajo, vamos a apretar fuertemente estos pernos. Y con eso se termina este algoritmo. Otra vez, este es un algoritmo que si yo lo sigo una segunda vez, pues puedo cambiar otra llanta o esa misma. Si estos pasos los sigue otra persona, también va a llegar al mismo resultado, que es cambiar una llanta por otra. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más difícil. El problema que tenemos ahora es, nos piden diseñar un algoritmo para saber si un número es un número primo o no. Para poderle dar solución a este problema necesitamos entender
¿qué, qué es lo que es un número primo? Un número primo es un número que es solamente divisible por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, el número 2 solamente se puede dividir entre 2. Si yo lo divido entre 2, me da 1. Si yo lo divido, si yo lo divido entre la unidad, me da 2. Pero si yo lo quiero dividir entre 3, ya no se puede. El 4 es obviamente divisible entre sí mismo. Es divisible entre 2, que quiere decir que ya no es un número primo. Entonces aquí se terminaría mi análisis para el número 4. El número 5 es un número que no es divisible entre 2. ¿O a qué me refiero con esto de que no sea divisible entre 2? Que no sea una división entera. Aquí si se fijan, lo puedo dividir entre 2, pero tengo de residuo un 1. Quiere decir que el 2 no es divisor del 5. El 3, si lo intentamos, va a suceder algo parecido. Lo puedo dividir una vez, pero voy a tener un residuo de 2. No me sirve. El 4 también lo puedo dividir una vez, pero voy a tener un residuo. Entonces tampoco me sirve. Quiere decir que el 5 es un número primo, porque solamente fue divisible entre sí mismo y la unidad, que ya no lo puse aquí. Si ya entendimos qué es lo que es un número primo, un número que solamente es divisible entre sí mismo y la unidad, si lo puedo dividir de manera entera por otro número diferente, entonces ya no es un número primo. Entonces vamos a definir nuestro algoritmo. Primer paso, obviamente, el inicio de nuestro algoritmo. Segundo paso, vamos a guardar un número 2 en una variable x. Tercer paso, vamos a leer el número. Vamos a leer un número. Tercer paso, vamos a leer un número y lo vamos a guardar en una variable n. Este número es el cual vamos a verificar si es un número primo o no. Siguiente paso, vamos a dividir este número n entre x, que ahorita tiene el valor de 2. Si el resultado de esta división es un número entero, quiere decir que n no es un número primo, porque ya fue divisible de manera entera por un número diferente a sí mismo. Entonces nos vamos a ir al final del programa. Caso contrario, vamos a continuar. Quiere decir, si no se cumple esta condición, si la división es una división no entera, por ejemplo 2.5, 1.2, que tengamos fracción o que tengamos residuo, en ese caso tenemos que continuar nuestro algoritmo. Siguiente paso, vamos a incrementar esta variable x en un 1. Entonces, ahorita lo que hicimos desde el paso 2 al 5 era verificar si el número n era divisible entre 2. Ahorita lo vamos a incrementar en 1, quiere decir que ahora va a tener un 3. Y vamos a ver si este número n es divisible entre 3. Pero antes de eso, el siguiente paso dice, si x es igual a n, quiere decir que n es un número primo y nos vamos al final. Quiere decir esto que si incrementamos x y llegamos al caso en el que ya es igual a n, entonces pues ya no hay que verificar si es divisible entre sí mismo, porque ya lo sabemos. Todos los números son divisibles entre sí mismos y en la unidad, pero no todos los números solamente son divisibles entre sí mismos y la unidad. Pues aquí dice, caso contrario, ir al paso 4. El siguiente paso es el final. Entonces, si no se cumplió que x sea igual a n, entonces nos vamos a regresar al paso número 4
¿qué vamos a hacer en el paso número 4? Dividir mi número n entre x. Quiere decir que vamos a dividir a n entre 3. Siguiente paso, si este resultado es un número entero, quiere decir que no es un número primo. Si no se cumplió esta condición, hay que continuar. Incrementamos x, que tenía un 3, en 1, ahora va a tener un 4. Este 4 es igual a n. Si se cumple, nos vamos al final. Se terminó porque esto ya sabemos que es un número primo. No se cumplió esta condición, entonces nos regresamos. Y así se va a repetir definidamente. Vamos a probar este algoritmo. Entonces vamos a seguir este algoritmo para saber si un número es un primo o no, siguiendo este algoritmo. Lo voy a hacer primero para un n igual a 4 y luego para un número diferente que sí sea un número primo. En el paso número 1 tenemos que iniciamos nuestro algoritmo. Paso número 2, x va a recibir un 2. Tercer paso, vamos a leer y guardar mi número primo. N va a recibir el número 4. Cuarto paso, el paso número 4, vamos a dividir n entre x. En este caso, n tiene valor de 4, x tiene valor de 2, lo que significa, vamos a ver, siguiente paso, como este resultado es un número entero y no tenemos residuo, quiere decir que n no es un número primo y se termina esto. N no es un número primo y se acabó. Ahora vamos a trabajar con otro ejemplo con n igual a 5. Primer paso, marca el inicio de nuestro algoritmo. Segundo paso, tenemos que asignar una variable x, el número 2. Tercer paso, vamos a asignar en una variable n el valor de nuestro número, que es un 5. Siguiente paso, paso número 4, tenemos que hacer una división entre nuestro número n y nuestra variable x. En este caso, vamos a dividir 5 entre 2. Como el resultado de esta división tenemos un residuo diferente de 0, entonces tenemos que continuar. Paso número 7, hay que incrementar. Ahora vamos a utilizar este algoritmo de los números primos para un número diferente, n igual a 5. Empezamos con nuestro paso 1 que marca el inicio de mi algoritmo. Paso número 2, tenemos que asignar a una variable x el número 2. Paso número 3, tenemos que asignar a una variable n el valor de 5, el cual queremos verificar si es un número primo. Siguiente paso, tenemos que hacer una división de mi número n entre x, en este caso 5 entre 2. Como 5 entre 2 lo puedo dividir de manera entera por 2, pero con residuo de 1, quiere decir que esta no es una división entera, lo que significa que vamos a continuar. Paso número 7, vamos a incrementar en 1 lo que tiene la variable x, es decir, a x le vamos a asignar el valor de x más 1, que es 2 más 1, le vamos a asignar un 3. Siguiente paso, vamos a preguntarnos si n es igual a x. Esta x ahorita tiene un valor de 3, n igual a 5. Como no son iguales, nos tenemos que regresar al paso número 4. En el paso número 4 tenemos que dividir n entre x, que es 5 entre 3. Me da un 1, pero me queda residuo de 2. Como no es una división entera, aquí
tenemos un residuo, significa que vamos a continuar con el paso número 6. El paso número 6 dice que pasemos al 7. En el paso número 7 vamos a incrementar en 1 mi variable x. X ahorita tiene un 3. Si le sumo un 1, va a tener ahora un 4. Ahí está. Como no son iguales, ya le incrementé en 1 a x. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a verificar si estas dos son iguales. ¿Es 4 igual con 5? No. Entonces me voy a regresar a el paso número 4 otra vez, donde tengo que hacer una división entera. Vamos a dividir 5 entre 4. Me va a quedar un residuo de 1. Como tengo un residuo diferente de 0, tengo que pasar al paso número 7. En el paso número 7 vamos a incrementar el valor de x. Ahorita tiene un 4. 4 más 1 va a ser un 5. Vamos a colocar un 5 en mi variable x. Y el paso número 8 dice, ¿es n igual a x? ¿Es 5 igual a 5? Sí. En este caso, como se cumple, quiere decir que n es un número primo. Y llegamos al final. Entonces, como tarea, les voy a dejar que escriban los siguientes algoritmos para los siguientes problemas. El primero, ir al cine desde su casa, al cine más cercano. Segundo, al problema es el de lavar un plato. Tercer problema, mandar un mensaje por WhatsApp. Cuarto problema, sumar dos números enteros y guardar este resultado en otra variable. Quinto problema, restar dos números enteros y guardar el resultado en otra variable. Sexto problema, multiplicar dos números y guardar el resultado en otra variable. Esto sería todo por este video. El próximo va a ser un poquito más largo. Vamos a aplicar la metodología completa de la 6D a un problema. Lo vamos a hacer desde el inicio, desde nuestro enunciado de problema. Vamos a definir qué condiciones se requieren para que considerar este problema como solucionado. Vamos a diseñar un algoritmo. Después lo vamos a codificar y vamos a hacer una depuración. ¿Sale? La parte de documentación ahorita no lo vamos a hacer porque va a ser un problema sencillito.